Son cientos de personas manifestándose contra el desmantelamiento del tren directo entre Burgos y Madrid. La plataforma por el tren no cree en las declaraciones del Partido Socialista Arandino, que asegura que no quitará las dos vías de tren de la estación. Lo cierto es que a día de hoy se están retirando. ¿Qué tal? Buenas tardes. En unos minutos profundizaremos sobre esto y otros temas como los efectos negativos que está teniendo la huelga de los letrados en justicia. Después de 3 semanas en la comunidad se han suspendido 1.800 juicios, pero esto no es lo único. Andrea Magdalena. Sí, además de los juicios que se están suspendiendo, hay otros trámites que no se están pudiendo celebrar, ya sean bodas, separaciones, ejecuciones de desahucios o también pensiones alimenticias o indemnizaciones que están quedando retenidas. Son algunas de las consecuencias de esta huelga indefinida de los letrados judiciales, por la que siguen pidiendo mejoras en sus condiciones salariales. Ya no es la paralización, la suspensión de ese juicio y el perjuicio del desplazamiento, etcétera, etcétera, sino que cuando se vuelvan a señalar, pues a saber cuándo. Casi 300.000 millones ha recibido Castilla y León de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se han abordado planes de sostenibilidad turística o ayudas para el medio rural. El problema de las empresas que lo solicitan es el trámite burocrático que hay que hacer. Tiene que haber en este 2023 un esfuerzo para que salgan las convocatorias de una manera mucho más ágil. Son convocatorias a veces demasiado complejas o que no van dirigidas a ayuntamientos de menor tamaño. Las cifras de muertos tras el terremoto de Turquía y Siria siguen aumentando. Ya son más de 24.200. Aún se sigue rescatando a gente que ha sobrevivido tras 5 días. De esta tragedia no quita la vista la comunidad siria de Castilla y León. Hay algo más de 400 sirios aquí. Estaremos junto a su comunidad en Soria. Tras años de incesante guerra civil y ahora tras el terremoto, les preocupa que hasta allí llegue menos ayuda. No hay hogar donde vivir en Siria. No hay sitio. Un niño de pequeño que tiene 6 años, que sale 6 años, no entiende muy bien tal, ¿sabes? Pero ve que casas destruidas, la gente corriendo y tal, bombas. Tratará de reducir hasta un 75% el tabaquismo en España. Es una meta complicada la que se ha puesto desde la Seguridad Social, financiando un medicamento para ayudar a dejar de fumar. Cristina Calvo, cuéntanos. Disminuir los datos del tabaquismo es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Desde este mes de febrero, la Seguridad Social ha incluido un medicamento, el Todacitán, que promete ayudar en serio a las personas que quieran dejar de fumar. Y hoy tendremos cielos despejados y temperaturas suaves, aunque con viento de suroeste que se hará notar en el sur y el extremo norte. Mínimas bajo cero y máximas entre los 12 y 14 grados. Los letrados de la Administración de Justicia continúan la huelga indefinida tras casi 3 semanas. Para que se hagan una idea, aquí en Castilla y León este paro ha obligado a suspender más de 1.800 juicios penales. Esta huelga también paraliza otros trámites, por ejemplo, las bodas, las separaciones, los desahucios o mantiene detenidas las pensiones de alimentos o las indemnizaciones que muchos tienen que recibir. A esto hay que sumarle los gastos imprevistos para aquellas personas afectadas y el correspondiente atasco judicial. Andrea Magdalena, cuéntanos. Sí, un atasco judicial que está generando incertidumbre. Algunos hablan desde 4 meses, otros lo cifran en 1 año, ese tiempo para volver a la normalidad. Lo cierto es que miles de juicios y vistas se están suspendiendo y no se pueden volver a señalar hasta que se desconvoque esta huelga. Los letrados judiciales siguen exigiendo mejoras en las condiciones salariales, acordes, dicen, a las funciones que desempeñan, algunas asumidas de los jueces. También quieren tener el derecho a una negociación colectiva propia. De momento, el Ministerio de Justicia ya ha dado un paso adelante y los ha citado a una reunión la semana que viene. Para los afectados no está siendo fácil. Que llevan esperando a lo mejor 1, 2, 3 años para su juicio y ven que cuando llega se suspende con motivo de la huelga. Sienten impotencia y enfado por los cientos de juicios que no se están celebrando debido a la huelga de letrados. Ya no es la paralización, la suspensión de ese juicio y el perjuicio del desplazamiento, etcétera, etcétera, sino que cuando se vuelvan a señalar,
pues a saber cuándo. Y mientras, en los bufetes el trabajo no cesa. Los clientes siguen viniendo al despacho y si quieren promover una demanda, nosotros la hacemos y la presentamos porque no están suspendidos los plazos de prescripción y caducidad. Pero en estos 19 días solo se están cubriendo servicios mínimos como violencia de género, temas de menores, personas con discapacidad o causas con preso, ya que sin ellos, sin los letrados... Sin nosotros, los actos judiciales serían nulos de pleno derecho. Así que el colectivo le exige al Ministerio que cumpla con la mejora de sus salarios. Esta no es una huelga política, es una huelga profesional, donde reivindicamos nuestra adecuación salarial por el incremento de funciones que tuvo lugar en el año 2009. De momento, el próximo miércoles, el Ministerio de Justicia ha accedido a reunirse con el comité de huelga. Los fondos Next Generation de la Unión Europea se crearon para ayudar a los países miembros a superar la crisis del coronavirus. Castilla y León es la quinta comunidad que más dinero ha recibido, casi 1.300 millones de euros. Pero vamos a hablar un poco más de estos datos, porque de esos 1.300 millones de euros, la Junta debe decidir para qué los va a realizar. A la vez, el Gobierno central ha ejecutado más de 900 millones de euros. Aquí lo estamos viendo con esos fondos. Las empresas lo que están denunciando ahora es el trámite burocrático que tienen que realizar para acudir a esa cuantía económica. España fue el primer país de la Unión en recibir los fondos europeos. Somos líderes de recepción en fondos. Lo que vemos es que no está llegando a la economía real. De esos 30.000 millones, solo 22.000 ha habido convocatoria y de esos solo 10.000 han llegado a las empresas. A algunos ayuntamientos también le cuesta acceder a esos fondos. La gran dificultad para Castilla y León de los fondos europeos es que de los 2.248 municipios, una gran mayoría de ellos son pequeños. Por lo que no cumplirían los requisitos. Porque son convocatorias a veces demasiado complejas o que no van dirigidas a ayuntamientos de menor tamaño. Por lo cual tiene que haber en este 2023 un esfuerzo para que salgan las convocatorias de una manera mucho más ágil, que se flexibilicen los requerimientos. Las pymes tienen que demostrar su solvencia con avales. Es muy difícil que esas cantidades puedan ser avaladas por pequeñas empresas que forman a veces de un consorcio y que no tienen que avalar las cantidades que están ahora mismo exigiéndose. Piden que haya más transparencia en el proceso y que se simplifiquen los trámites para que más empresas y entidades locales puedan beneficiarse de los fondos Next Generation. Y ojo, porque las próximas nóminas que cobremos y también en la declaración de la renta que hagamos el año que viene vamos a notar algunos cambios sustanciales. Un incremento de la reducción de las retenciones del IRPF para aquellos cobros que no superen la cantidad de los 21.000 euros anuales. Cobraremos un poco más, pero en esa declaración, según el caso, pueden que a la hora de devolvernos el dinero podamos recibir menos cuantía. Aún así, el Gobierno cree que esto llegará casi a la mitad de asalariados de nuestro país. Un cambio a priori beneficioso porque percibiremos mensualmente una nómina más alta, aunque no significa que cobremos más, sino que nos retienen menos. Tenemos que tener en cuenta que la renta del año que viene pues nos puede dar una sorpresa, porque claro, como nos retienen menos, en vez de devolvernos en esa renta, nos puede salir a pagar o a no devolver. Primera consideración, y ya metidos en la declaración de la renta del próximo año, otras modificaciones de la normativa. Las personas que están obligadas a presentar la renta, que tienen dos preceptores, pues antes tenían unos rendimientos de 14.000 y hemos pasado a 15.000 euros, o sea que si tengo menos de 15.000 euros no tengo que presentarla. Y un cambio en los tramos para que no haya escalones a veces exagerados. En la calle la percepción de estas modificaciones es desigual. Hombre, si tiene más dinero mensualmente, en principio podrá gastar más y eso va a ser también beneficioso. Regular, porque yo no cobro mucho, pero tampoco poco y estoy ahí entre medias. Lo de siempre, que nos engañan, nos suben, nos bajan. Si te suben mucho y te cambia la siguiente tabla, pues al final te quedas como estabas. Y a veces no salen las cuentas tampoco. Hay muchos detalles en la normativa que conviene conocer para no llevarnos sustos. Tal vez no estará de más consultar a un profesional. El proceso de desmontaje es el que están viendo en varias vías de la estación de Aranda de Duero, en Burgos. Han pasado 12 años desde que la línea 102 de Adif, en el ferrocarril directo que unía Burgos y Madrid, se quedó sin servicio.
La circulación de la línea quedó interrumpida por un desprendimiento en el túnel de Somosierra y la conexión entre Burgos y la capital dejó de estar operativa. Los afectados por este cierre no han dejado de manifestarse desde entonces, exigiendo su reapertura. Hoy Noelia Ordóñez han vuelto a hacerlo, pero esta vez en Aranda. Sí, cientos de personas de la plataforma del tren directo Burgos-Madrid han vuelto a manifestarse hoy en Aranda de Duero. Lamentan la situación que están sufriendo las provincias de Burgos y Segovia y la parte norte de Madrid por la inutilización de esta vía. El desmantelamiento en la estación El Montecillo de Aranda de Duero no cesa, ya se han levantado varias vías y la propuesta de Adif es acabar con el 50% de ellas. En marzo de 2011, el derrumbamiento en el túnel de Somosierra interrumpió la conexión directa por tren entre Burgos y Madrid. La bateadora sigue sin retirarse y a pesar de las últimas promesas, 12 años después, la línea está inutilizada. En los últimos 5 años las actuaciones van encaminadas a desmantelar la estación en un 50%. Entonces lo que no es posible es que se pretenda que esta línea tenga una serie de circulaciones importantes y que se quede con la mitad de vías. Desde la plataforma sienten que el interés por reabrir la línea es cada vez menor. En boca de los políticos está el directo. El directo siempre sale, pero el directo nunca se hace nada, ¿no? El mensaje es que nos están tomando básicamente el pelo. Cuando no es por una cosa es por otra. Cuando no es la bateadora son los murciélagos. Cuando no son los murciélagos son que se está cayendo el techo. El Partido Socialista arandino aclara que Adif no retirará las vías de la estación, pero el desmantelamiento se ha ido produciendo progresivamente. Se nos ha echado a patadas del ferrocarril y cada año que pasa las actuaciones van para que no montemos en el ferrocarril y que no podamos coger el tren. Cientos de personas han vuelto a movilizarse para evitar que Adif lleve a cabo un nuevo levantamiento de vías. No entienden la destrucción que está sufriendo esta línea ferroviaria. Y esta es la estación de AVE de Otero de Sanabria, un pueblo de Zamora con una treintena de habitantes. Desde el 1 de enero, esta parada de la línea Madrid-Galicia ya no es de servicio público, por lo que los viajeros no pueden beneficiarse del descuento para usuarios recurrentes. Solicitan al Gobierno que corrija la actuación con una declaración específica. El problema que hay que es que muchas veces quieres viajar y no tienes billetes. Entonces, claro, yo creo que para esta zona también debían de poner algún vagón más. El tener el AVE en Sanabria va a ser el revulsivo para que esta zona... La ocupación de viviendas descendió en Castilla y León un 3% en 2022. Según el Ministerio del Interior, hay 173 espacios ocupados, pero no desciende por igual en todas las provincias. Valladolid es la que más casas tiene ahora mismo ocupadas, 77 en total. En el último año, este dato aumentó un 30%. Para intentar revertir esta tendencia, el Ayuntamiento de la capital plantea construir ahora unas 100 viviendas en antiguos cuarteles ocupados. María Álvarez, tú tienes más información. Sí, durante muchos años esta zona de Valladolid estuvo ocupada. Los antiguos cuarteles de artillería que ven a mis espaldas fueron víctimas del vandalismo. Sus ventanas y sus puertas fueron tapiadas para evitarlo. Ahora la Junta de Gobierno ha aprobado la licencia de obras para la construcción de 106 nuevas viviendas en este terreno. Esto va a suponer nuevos vecinos y, por tanto, una nueva convivencia con la que lidiar, dejando en el pasado la ocupación y el vandalismo. Este terreno, ahora listo para urbanizar, fue durante muchos años víctima del vandalismo y la ocupación. Era un cúmulo de despropósitos, de asaltos, robos en el interior de los edificios que tenemos aquí dotacionales. Los vecinos lidiaban día tras día con esta situación. Con el tema de los ocupas, normalmente la convivencia es mala. Yo vi que hubo ocupas, pero enseguida ahí cerraron las puertas con ladrillo y todo eso. 20 años después, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la licencia de obras para la construcción de 106 nuevas viviendas. Son muchas y es un cambio radical a la estructura del barrio. Al haber más viviendas y más eso, mejor para los vecinos, ¿no? Nos pondrán algún supermercado o algo por aquí más cerca. Se construyen viviendas, se va a peatonalizar la zona esta y, hombre, siempre se va a ganar. Obras y construcciones que traerán al barrio nuevos vecinos para pasar página y olvidar el vandalismo y la ocupación.
En León, un incendio en una vivienda del barrio de La Palomera ha afectado a 5 personas que inhalaron humo. 3 de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital. Aún se desconocen las causas del fuego que casi alcanza a otras viviendas. La cifra de fallecidos por el terremoto de Turquía y Siria ya supera los 24.000 muertos, mientras se reducen las posibilidades de encontrar supervivientes. Aún así, en las últimas horas, los equipos de rescate han salvado ya a varias personas que han resistido hasta 5 días bajo los escombros. Ya solo cabe esperar milagros, como el de este niño de 9 años al que los equipos de rescate israelíes han sacado con vida de entre los escombros en Karam Mamaras, el de una joven y un hombre en esa misma ciudad, o el de una mujer embarazada de 6 meses y su hija en Gaziantep, o los rescates de otros 2 niños en los que han participado infantes de marina españoles y bomberos andaluces. Ellos han conseguido sobrevivir a más de 120 horas entre toneladas de piedra en el sur de Turquía. Los trabajos de búsqueda son muy arriesgados. Es lo que le ha ocurrido a estos bomberos en Hatay, que después conseguían llegar a su objetivo. No muy lejos de allí, otros se desesperan aguardando por los suyos. Mis hijos están bajo los escombros. Llevo esperando 5 días a los equipos de rescate, pero nadie viene a ayudar. Se lamenta este hombre. Mucho más precaria es la situación en Siria, donde apenas 3.000 miembros de los cascos blancos buscan a supervivientes de estos seísmos que ya han dejado más de 24.200 fallecidos. Son aviones de Túnez, Omán y los Emiratos Árabes Unidos con ayuda humanitaria para las víctimas de Siria. Han aterrizado en los aeropuertos de Damasco, Alepo y Latakia. Naciones Unidas ha anunciado la donación de un fondo especial de 25 millones de dólares para este país, donde se estima que el terremoto ha afectado ya a unos 6 millones de habitantes. Esa ayuda es fundamental para una zona donde el terremoto ha destrozado por completo a una población castigada ya por años de guerra civil. La comunidad siria de Castilla y León no quita la vista de su tierra por temor a que esa ayuda sea insuficiente. Vamos hasta Soria. Andrea Altelarrea. Cerca de 8.000 sirios residen actualmente en España. De ellos, más de medio millar lo hacen en el territorio de Castilla y León. En concreto, en Soria viven 64 sirios. Son familias que han salido huyendo de su país por una guerra civil que se ha alargado ya más de una década. Ahora la situación es todavía más preocupante. Los terremotos han dejado cerca de 3.000 muertos y más de 5.000 heridos. Abdel llegó a España con su familia en 2017. Salió de su país buscando una vivienda, algo que nos cuenta allí es muy difícil de encontrar. No hay hogar donde vivir en Siria. No hay sitio ni hay las necesidades básicas de vivir. Cuando comenzó la guerra civil, él solo tenía 10 años. Comenzó la guerra en mi barrio. Veía gente que estaba corriendo y gente muriendo por la calle. Pudo salir de su país, pero allí dejó parte de su familia. Una familia que ahora vive entre los escombros de edificios derruidos por el terremoto. No todo el día puedes hablar con ellos, 1 hora como máximo, porque no hay cobertura. Ryan tiene 18 años y salió de Siria siendo una niña. No recuerda mucho de su país, pero sí hay momentos que no ha podido olvidar. Un niño de pequeño que tiene 6 años, que salió de 6 años, no entiende muy bien tal, ¿sabes? Pero ve que casas destruidas, la gente corriendo y tal, bombas. En Siria vive su abuelo materno, que ha sobrevivido a la guerra y también al terremoto. Para él y para el resto de sirios pide ayuda urgente. Quien tenga algo que no le sirve, que no, ya no lo pone, comida que sobra, lo que sea, y lo mezclamos y se lo mandamos. 2 testimonios de una triste realidad que Abdel y Ryan viven a miles de kilómetros de su país. El ejército ruso ha sufrido un revés esta mañana en Ucrania. Ha tenido que retirarse de Vuhledar cuando trataba de asaltar esa localidad al este del país. En su huida han abandonado una treintena de vehículos blindados. Ocurre un día después de que Putin ordenara el lanzamiento de 71 misiles contra Ucrania. El idioma fue una de las peores barreras para los miles de ucranianos que llegaron a nuestro país y a nuestra comunidad. Lograron superarla y en Salamanca, con una ayuda extra, una aplicación les permitió aprender castellano en pocos meses.
Llegaban a Salamanca desorientados, con sus vidas rotas, un país extraño, un idioma extraño, pero poco a poco esto dejó de ser un problema. Yo tengo una práctica, yo hablaba con mis amigos españoles. Tiene 31 años, nunca había hablado español y ya ven, estudio, tesón y un secreto. Y esta aplicación es muy buena porque yo estudio muchas palabras. Neslingua es una aplicación salmantina de idiomas. Su creador se puso en contacto con Cruz Roja para ofrecerla desinteresadamente. Sus ventajas: diccionario visual en el que ves la fotografía, ves ejemplos, temas gramaticales. Con 6-8 meses más o menos trabajando pueden llegar a un nivel bastante adecuado. Una ayuda inesperada ante una situación verdaderamente crítica. Había que dar respuesta de manera inmediata a un número muy grande de personas. El idioma sin duda era una clave. Es fundamental para empezar esa nueva vida que muchos sueñan. Yo quiero vivir en futuro aquí. Salamanca llegó a acoger más de 300 refugiados ucranianos. La mitad ya está en otras ciudades o han regresado a su país. Para los que han decidido quedarse, el idioma es una de las grandes prioridades. El Pentágono ha anunciado que Estados Unidos ha derribado un objeto sospechoso que sobrevolaba las aguas de Alaska. El propio Joe Biden ha dado la orden para que un cazabombardeo atacara el objetivo. Se desconoce su procedencia. Es el segundo incidente de este tipo en poco más de una semana tras el derribo de otro globo chino que surcó parte de Estados Unidos. Se decretan 8 años de internamiento para el adolescente de 17 años que asesinó a su madre a cuchilladas en su vivienda en La Rondilla, en Valladolid capital. Después tendrá que pasar 5 años más en libertad vigilada. Los hechos ocurrieron en verano del año pasado. El chico mantenía una relación que la madre desaprobaba. Nos vamos ahora hasta Ávila, al centro penitenciario de Brieva, donde este viernes se ha producido una agresión por parte de 2 internas a 4 funcionarios de esta prisión de mujeres. Ana Agustín. La denuncia ha partido del sindicato CESIP, que ha mostrado su apoyo a los 4 funcionarios agredidos este viernes por parte de 2 internas de esta prisión de mujeres de Brieva, situada a 5 kilómetros de la capital. Estos 4 funcionarios, una mujer y 3 hombres, tuvieron que ser atendidos de sus lesiones en las urgencias del hospital abulense. Una situación que, denuncia CESIP, se repite con mucha frecuencia debido, entre otras cosas, a la falta de personal, al envejecimiento de las plantillas de cárceles como esta y también a la falta de protocolos y de medios adecuados para solventar estos actos violentos. Entonces fue, de verdad, literal, dejarlo de golpe. O sea, quisiste dejarlo y pudiste dejarlo rápidamente. Sí. Estuve una temporada y volví como un tonto. Sí. Sí. ¿Y al final cómo consiguió dejarlo definitivamente? Pues con fuerza de voluntad. Es complicado. Ajá. Y la mejor forma que hay es dejar de comprar tabaco. Lo acaban de escuchar, dejar de fumar sigue siendo uno de los grandes retos como sociedad. Como ayuda, desde este mes de febrero, la Seguridad Social financia un único medicamento. Se podrá conseguir en las farmacias. Cristina Calvo. Disminuir los datos de consumo del tabaco es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. El tabaquismo es en estos momentos la principal causa de muerte evitable en España. Desde este mes de febrero, las personas fumadoras cuentan con un nuevo aliado. Se trata de un medicamento y lo encontramos aquí en las farmacias. Este es el Todacitán, el único medicamento que en estos momentos financia la Seguridad Social para ayudarnos a dejar de fumar. Su funcionamiento es novedoso con respecto a tratamientos anteriores que han sido retirados. Este compite con la nicotina por la fijación en los receptores. Menos efectos secundarios, aunque es verdad que tenemos que tener cuidado. Podemos provocar una subida de nicotina en la sangre y un aumento de los efectos secundarios, principalmente relacionados con el tema cardiovascular y con el tema digestivo. Y sus resultados inicialmente parecen prometedores.
Eso sí, hace falta cumplir una serie de requisitos y prescripción médica. Tienes que tener voluntad de dejar de fumar, tienes que fumar más de 10 cigarrillos al día y en el test de Fagerström, que lo que mide es la dependencia que tienes del tabaco, tienes que sacar una puntuación alta. Una nueva ayuda para dejar atrás un hábito indeseado. Sin ayuda y sin nada. ¿Usted solo? Solo. Sí. ¿Y se alegra de la decisión? Bueno, más que un tonto con un chupachus. Dije no fumo más y no volví a fumar. ¿Y se acabó? Ya llevo 3 años. Pero yo tengo ganas, pero no soy capaz. O sea, que le gustaría que le ayudaran a dejar de fumar. Sí. Su coste con la financiación de la Seguridad Social ronda los 117 euros, aunque si con él logramos dejar el tabaco, bien barato sale. Algo que sigue provocando gran número de muertos en nuestro país son las enfermedades relacionadas con problemas del corazón. Es fundamental saber cómo realizar la maniobra cardíaca para salvar vidas en cualquier situación. Los médicos también insisten en la importancia de llevar una vida sana para esquivar estos sustos. Elena Rodríguez. Más de 35.000 personas mueren al año en España sin llegar al hospital. Mueren en la calle, la gran mayoría debido a enfermedades cardiovasculares. España es uno de los pocos países que no tiene en Europa toda su población formada en reanimación cardíaca. La pandemia del coronavirus ha empeorado nuestra salud cardiovascular y los cardiólogos hacen hincapié en la importancia de llevar una vida sana, de hacer ejercicio, tener una buena dieta y no fumar. Según datos del Ministerio, las enfermedades cardíacas se cobran en Castilla y León la vida todos los años de en torno a 6.000 personas. En marzo de 2020 nos vimos obligados a quedarnos en casa por la pandemia de coronavirus. Desde entonces, nuestra salud cardiovascular ha empeorado. Vamos a peor por los efectos del COVID de entrada y también porque realmente pues nos cuidamos menos. En España mueren más de 35.000 personas en la calle, la gran mayoría por enfermedades cardiovasculares, sin que nadie pueda hacer una rápida maniobra de reanimación. Gente que muere en la calle. Y eso, la única forma de solucionarlo es previniendo. Previniendo y también formando a nuestra población para que aprendan a hacer reanimación cardiopulmonar. El doctor Esteban García Porrero recibirá el día 24 el premio de cardiología en la 6ª edición de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XX. Lleva 35 años en la profesión y aunque reconoce que ahora nuestra salud cardíaca ha empeorado, cree que en el futuro mejorará. Por ejemplo, yo creo que nadie va a fumar dentro de 35 años. Yo creo que probablemente todos tomemos, si no tomamos pastillas, tengamos en la microbiota bacterias que nos van a bajar el colesterol. Yo creo que el futuro es esperanzador. En Castilla y León, según datos del Ministerio, de las 25.800 muertes de 2020, más de 3.600 estuvieron relacionadas con enfermedades del corazón. Pues dejando ya muy atrás el COVID, la normalidad se retoma en los centros de salud con esa presencialidad que muchos reclamaban. Las consultas presenciales superan ya el 68%, aunque lejos del objetivo de SACIL. Uno de los mejores datos lo encontramos en Segovia. Vamos hasta allí, Carlota Muro. Así es, la presencialidad va ganando terreno en todas las provincias de Castilla y León, supera ya el 60% en las consultas en los centros de salud. Aquí en Segovia encontramos el mejor dato, el 70% de las consultas son ya presenciales. Le sigue León con un 69% de presencialidad. Eso sí, la atención telefónica todavía supone un tercio de la actividad, aunque cada vez es menos común en las agendas de los médicos de familia, que reciben en los consultorios a 3 de cada 4 pacientes. En Palencia, Juventudes Socialistas han reflexionado y discutido sobre el mal principal de la comunidad, la despoblación. Consideran que los jóvenes deben de ser el eje de las políticas autonómicas. Dicen que la Junta lleva décadas haciendo oídos sordos a las peticiones de la juventud. Esta misma semana, en el Pleno de las Cortes, han vuelto a rechazar la propuesta socialista de que pongamos en marcha en Castilla y León una ley específica de reto demográfico, como han hecho otras comunidades autónomas, como ha hecho Castilla-La Mancha, que permita el blindaje de los servicios públicos y que permita poner en marcha también ayudas al funcionamiento a pobladores y a empresas, incentivos fiscales en el medio rural que permitan fijar población y revertir la sangría demográfica.
Organizaciones feministas de la comunidad piden la dimisión del vicepresidente de la Junta por los ataques a los derechos de la mujer y a la libertad de interrupción voluntaria del embarazo. Desde varias provincias han leído un manifiesto al que se han sumado casi 200 entidades de todo el país. El Gobierno de la comunidad autónoma pretende tutelar a las mujeres, devolverlas al ámbito de lo privado, a épocas pasadas, pisando derechos duramente conseguidos. El cese o dimisión del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, responsable de dichas políticas. Que se cumpla la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la sanidad pública. Este año la localidad salmantina de Candelario ostenta el título de capital española de las montañas. Con esta distinción, este municipio de la Sierra de Béjar tiene la misión de ensalzar la aportación a la sociedad de las zonas rurales y de montaña durante los próximos 12 meses.